Hola, ¿cómo están? Aquí estamos tomándonos un cafecito con raíces, una vez más con la compañía de todos ustedes. Iniciaremos hoy día la tercera lilla, o la tercera porción de la semana, ya, el tercer día. Y esta lectura está en Génesis capítulo 1, ya, 24, hasta Génesis capítulo 2, versículo 3. ¿Ya? Los invitamos a que ustedes lo lean, ¿cierto?, en su casa, porque es largo el texto y tenemos poco tiempo. Entonces vamos a entrar, ¿cierto?, en el estudio. ¿Ya? Recordemos que ya vimos las cinco primeras, ¿cierto?, obras de la creación. Los 5 primeros días. Claro, ya en algunos hay creación, en otros solamente Dios hizo de lo que ya estaba, ¿cierto?, hecho. ¿Ya? Entonces ahora es el sexto día. Durante el sexto día, Dios hizo los animales terrestres. No dice que los creó, sino que dice que los hizo. El alma de los animales ya existía desde el quinto día y por eso Dios no necesitaba crear nada más. No necesitaba crear algo nuevo para hacer más animales terrestres. Pero sí hizo, en esta parte, ¿cierto?, hizo los animales, pero sí creó al hombre. ¿Ya? Al hombre. Y hay una palabra en plural muy importante que dice hagamos, ¿ya? Que es utilizada, ¿cierto?, en la escritura, ¿ya? Y acá no podemos ver, ¿cierto?, la esencia de Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? Que es un ejad, es uno, ¿ya? Porque al decir hagamos, que es plural, ¿cierto?, pero el ejad nos lleva a la palabra hebrea que es ejad, que significa, ¿cierto?, una unidad compuesta, ¿ya? Como es el caso de una pareja, hombre y mujer. Cuando uno se casa, ¿cierto?, la palabra dice, y fueron uno, pero en el hebreo es un ejad. La misma palabra que usó Dios para hablar en la creación. Correcto, ¿ya? Interesante. Ahora, de lo cierto, hubo un acto de creación en la hora de hacer al hombre, ¿ya? Si nosotros vemos en Bereshit, ¿cierto?, 1.27 dice, primero formó el cuerpo humano con lodo de la tierra, ¿ya? En Bereshit 2.7 o en Génesis 2.7, ¿cierto?, después creó la vida humana por medio de soplar el espíritu de vida en su nariz. Lo primero que respiró el hombre fue el espíritu de Dios. Es interesante, ¿cierto? Y cuando uno respira, también exhala, ¿cierto?, el nombre de Dios. ¿Ya? Esto nos enseña también que el hombre está por encima de los animales en cuanto a creación. El hombre no necesita un acto de creación diferente al de los animales, ¿ya? El hombre tiene algo más que los animales, ¿ya? Los animales, ¿cierto? No, el hombre tiene el alma superior, que en hebreo se llama Neshama, ¿ya? Varón y hembra los creó. La palabra hebrea ha sido traducida como hombre, es Adam, que en primer lugar no significa varón, sino significa ser humano e incluso raza humana. Por lo tanto, Adam es un compuesto de varón y hembra. Más adelante vemos cómo la mujer no fue creada aparte del varón, sino como una parte de él. Los dos juntos forman el ser humano, Adam, como también está escrito en Génesis 5, versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo, y los llamó Adam, el día en que fueron creados. Yo la otra vez escuchaba un estudio que decía que cuando fue creado Adán, ya la mujer estaba dentro de él, por eso que tuvo que ser dormido para poder sacar a la mujer que estaba dentro del varón. Exactamente. Es una idea. Y también, ¿cierto?, hoy día hay una expresión, o sea, la expresión que habla la palabra, ¿cierto?, es varón y hembra, los creo, ¿ya? Debe ser entendida como masculino y femenino. Esto nos enseña que un varón debe ser masculino y una mujer debe ser femenina. No hay un tercero, ni un cuarto, ni un quinto sexo, ¿ya? Solamente varón y hembra. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, lo que hizo Dios, ¿ya? También nos enseña que el varón no es complemento sin una mujer. Interesante, ¿ya? Y una mujer no se complementa, ¿cierto?, sin un varón, que es ayuda. Los dos fueron creados para ser raza humana. El uno no puede existir sin el otro, ¿ya? Y viceversa, ¿ya? Cuando el hombre deja de tener claro el hecho de que fue creado varón y mujer, masculino y femenino,
deja de cumplir una de las funciones más importantes de la creación. Por ese motivo la Torá está muy clara en afirmar que hay diferencias muy marcadas entre varón y mujer y prohíbe toda acción que sirva para eliminar esa diferencia. Toda la ideología de género, todo lo que es homosexualidad, ¿cierto?, no está marcado en la palabra, ¿ya? Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Este es el primero de los 613 mandamientos que aparecen en la Torá. El hombre tiene la obligación de multiplicarse, es un mandamiento, siempre que pueda, ¿verdad? Hay matrimonios que lamentablemente no pueden, pero mientras se pueda hay que obedecer y hay que hacer cumplir este mandamiento. Sí, es complejo el tema, complejo, ¿ya? Sí. Pero es un mandamiento. O sea, nosotros no nos podemos negar. Lo que acá nos está diciendo es que no nos podemos negar a no fecundar teniendo otras causales como que no querer. como que no tengo dinero, como que no quiero, y otras causales que podemos analizar. Ese es el mandamiento. No es que sea, ¿cierto?, una obligación así tácita, sino que no hay cosas adicionales para no reproducirse, ¿ya? La familia, dice, es el pilar fundamental de la sociedad, y en eso Dios marcó su esencia. Si nosotros, ¿cierto?, dijimos que es Bet, es casa, y Reshit es creación, indudablemente, ¿cierto?, lo que a Dios le interesa y lo que Dios guardó es hogar, es familia, ¿ya? El Eterno, y más encima, ¿cierto?, cuando los creó, los bendijo, ¿ya? Entonces eso es algo muy importante, ¿cierto? La palabra hebrea que ha sido traducida para bendecir es baraj, ¿ya? O sea, bendecido por el Eterno todo aquel, ¿cierto?, que se multiplica, que se reproduce. Y el ¿ya? enemigo quiere justamente destruir esto que Dios formó, la familia, Correcto. ¿verdad? Porque si él, en su pensamiento, si él logra destruir la familia, logra destruir el plan, el propósito de Dios para el hombre. Sí, así es. ¿Ya? Y en el capítulo 2, ya en el versículo 1 y 2, podemos ver, ¿cierto?, una vez acabado ya los cielos y la tierra y todo, ¿cierto?, lo que había allí, el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y cesó en el día séptimo de toda obra que había hecho. ¿Ya? La primera parte del versículo 2 parece que Dios como que estuvo trabajando durante el séptimo día, completando su labor. Sin embargo, en la segunda parte del mismo versículo y en el versículo 3 está escrito que cesó de toda su labor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo en el séptimo día para completar la obra de la creación? Cesó su labor. Así que en el mismo cese la obra fue completada, ¿ya? Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó toda la obra que había creado para hacer. El séptimo día fue un día bendecido por Dios. Hay una bendición especial anunciada y escondida dentro de ese día. Ningún otro día de la semana tiene una bendición específica, solo el séptimo día. Anteriormente los seres vivos, animales y hombre habían sido bendecidos, pero ahora el Eterno bendijo un día. Un lapso de tiempo de 24 horas, Dios dice que lo separó y lo santificó. Exactamente, no solamente lo bendijo, sino que lo santificó. Ya la palabra hebrea que ha sido traducida para santificar es la palabra Kadash, ¿ya? Que tiene una ¿cómo se llama? Una raíz, ¿cierto?, en Kadosh, que significa apartar. Kadosh es santo, Kadash es santificar, ¿ya? Esta palabra tiene dos connotaciones importantes y que están incluidas ahí, ¿cierto? Aparte de algo y es apartar de algo y apartar para algo. En este caso, el séptimo día fue apartado de los demás días para ser diferente, ¿ya? Pero no solamente esto, sino también fue apartado. ¿Para qué? Para el Eterno, para ser de su exclusiva posesión. Algo que ha sido santificado solamente puede ser utilizado para el objetivo por el cual fue santificado. ¿Ya? Importante. Si es utilizado para otra cosa o con otro motivo, es profanado. ¿Ya? Por eso, bueno, más adelante vamos a ver la importancia que Dios le da a lo santo y a lo profano, ¿verdad? Exacto. Así que el Shabbat fue santificado de los demás días de sábado para ser diferente. Acá entra una palabra, Shabbat.
¿ya? Shabbat. ¿Qué ¿Qué significa Shabbat? ¿Ya? Es importante. ¿Qué significa Shabbat para ti? El Shabbat es el día del Eterno. Él tiene un propósito muy específico para ese día. Después de terminar toda la obra, ¿cierto? Toda la creación en 6 días, preparó un día exclusivo por medio del cual Él pudiera tener una relación especial con el hombre y obrar de una manera concreta dentro del hombre, santificarlo, como está escrito en Éxodo 31:13, ¿cierto? Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mi Shabbat, porque esto es señal entre yo y vosotros, por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy Hashem, que yo soy el Dios, el Todopoderoso, que os santifico. Qué importante. Sí. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y por eso es hijo de Dios, ¿ya? Por lo tanto, el hombre ha sido hecho para ser un reflejo y un imitador de su Padre Celestial, ¿ya? Según el pensamiento hebreo, no hay mayor diferencia entre engendrar y crear. Por ejemplo, está escrito en el Salmo 92 que las montañas fueron engendradas, ¿ya? Y como Padre cesó de su labor el séptimo día, el hombre hace lo mismo como está, ¿cierto? Escrito en la palabra. Dice en Éxodo 20, del 8 al 11, ¿cierto? Ya estamos con Moshe, dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es Shabbat para Hashem, tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días Hashem, Dios, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay y reposó el día séptimo. Por tanto, Hashem bendijo el Shabbat y lo santificó. ¿Ya? Es decir, en el séptimo día no se hacen cosas que intervienen con el orden natural de lo creado. Durante 6 días semanales el hombre puede intervenir en la creación, mostrando su poderío sobre todas las cosas. Puede plantar, puede quebrar ramas y arrancar flores, puede construir o derribar, puede unir o cortar, puede escribir palabras y transportar objetos, puede trabajar con todas las cosas que el Eterno ha entregado en sus manos. Pero en el séptimo día no puede hacer nada de eso, porque su padre le dejó cierto, un ejemplo a seguir. Un hijo obediente hace lo mismo que su padre, ¿verdad? Es lo que nosotros esperamos como hombres. Un hijo rebelde no imita a su padre. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre durante el séptimo día? Imitar al padre, ¿verdad? Entonces... Hay 2 cosas principales. 2 cosas principales. Ya, cesar de las actividades del resto de la semana y dedicarse de una manera especial a Dios. De esa manera podrá obtener el beneficio de esa bendición que está pronunciada sobre ese día. La palabra hebrea que ha sido traducida, ¿cierto?, como cesó es Shabbat. ¿Ya? De allí viene la palabra Shabbat, que significa parada de actividades, parada de la producción, paro de la obra o simplemente cese. La palabra Shabbat aparece por primera vez en Éxodo 16, 23, donde está escrito, él le respondió, esto es lo que ha dicho Hashem, mañana es Shabbat, consagrado a Hashem, a Dios, cosed de lo que habéis de coser y hervir de lo que habéis de hervir y todo lo que sobre guardarlo para mañana. ¿Ya? Entonces Shabbat no significa sábado. No significa sábado. Significa... ¿Ya? Descanso. Descanso, apartarse. Apartarse. ¿Ya? El Dios eterno, Hashem, ¿cierto? El creador de los confines de la tierra no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Por lo tanto, el séptimo día no fue hecho en primer lugar con el fin de que el hombre descansara de sus labores fatigosas. Es el principio en el cual el hombre no tenía una labor que le hizo sudar o gastar sus fuerzas para tener que recuperarse durante un día de la semana. Esto no es el concepto principal de Shabbat. Se trata, como hemos dicho, de cesar e intervenir a la creación. Por lo tanto, el traducir la palabra Shabbat como descanso, ¿ya?, y la palabra Shabbat como día de reposo es fácilmente confundido con el significado y propósito primordiales de ese día. Si el Shabbat es un día cuando no se hacen actividades en que intervienen en la creación, entonces el propósito del Shabbat
no es que sea de descanso, sino de dedicación al Eterno de una manera diferente al resto de los días de la semana. O sea ¿Ya? que el Shabbat es un tiempo para dedicarlo a Dios por completo. Exactamente. ¿Y cuándo deja de tener importancia el Shabbat? Porque la palabra dice que es un mandamiento perpetuo. Exactamente. ¿Hasta Acá, cuándo hay que obedecerlo? ¿Hasta cuándo hay que obedecer lo que el Padre hizo, cierto? Que dice que debemos imitar al Padre. ¿Hasta cuándo debemos imitarlo? ¿Tiene límite? ahora, el Shabbat como sello principal de la creación es eterno. ¿Ya? Es eterno en esta tierra que vamos a vivir, ¿cierto? 6.000 años, ¿ya? Después en los 1.000 años vamos a seguir teniendo Shabbat. Porque porque ese Shabbat, ¿cierto? Es una copia de lo que hay en la eternidad, donde está Dios. Donde está Dios, ¿cierto? Después vamos a ir viendo que donde está Dios, ¿cierto? Moisés vio el templo, vio el tabernáculo, vio, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Al sumo sacerdote, y de allí lo trajo a la tierra. Por lo tanto, todo lo que hacemos nosotros está concebido en la mente de nuestro Padre. Y lamentablemente nosotros no lo hacemos. O lo hacemos a media, o simplemente, ¿cierto? Creemos que esas cosas solamente son dadas para un pueblo. Pero aquí vemos que es dada para el hombre. No, y lo importante que dice que es una señal. Bueno, y ahora que estamos, ¿cierto? Con todo estos aires de que Cristo ya viene y de que el enemigo, ¿cierto? El anticristo va a poner una señal. Aquí habla de que Dios tiene su propia señal, que es el Shabbat. Exactamente. Así que con esto, ¿cierto? En esta lilla podemos darnos cuenta de dos cosas. Primero, ¿cierto? Que Dios creó al hombre, ¿ya? Y que bendijo y santificó el séptimo día, ¿ya? Que hoy día, ¿cierto? En nosotros es Shabbat, es guardar. Parte el día viernes en la tarde y guardamos todo este día, ¿cierto? Hasta el sábado cuando cae la noche. Con ¿ya? lo que Eso estudiamos, ¿ya? que para Dios el día comienza, o sea, primero nos enseñó cuándo comienza el día y después nos enseña del Shabbat y ya sabemos cómo guardarlo, en qué hora se empieza a guardar Shabbat, a la caída del sol. Exactamente. Entonces ahora, ¿cierto? Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración muy breve, ¿cierto? Por Israel. Porque de allí, ¿cierto? Está la esencia de todas las profecías, ¿ya? Así que vamos a orar. Es nuestro reloj profético. En nuestro reloj profético, ¿ya? Padre amado, te damos gracias por este día y pedimos, Señor, una bendición especial sobre Israel, sobre su pueblo amado, Padre amado, Señor, Padre, queremos que usted, su presencia sea sobre la vida de los hombres, mujeres, niños, ancianos, discapacitados, de todas las personas que viven en Israel, Señor. Cuide ese pueblo. Sabemos, Señor, que usted lo va a proteger. Eso es un pueblo indestructible, porque así dice su palabra. No hay nadie que lo va a destruir. Pero oramos, Señor, para que usted traiga paz, shalom, Señor, a los corazones, a las vidas de cada una de las personas que han perdido seres queridos y que han tenido alguna situación compleja, Señor. También pedimos por aquellos, Señor, que han sufrido, Señor, en esta guerra, Padre Celestial. Pedimos para que su presencia también lo ilumine y que puedan conocer al único que puede traer salvación y paz, que es nuestro amado Yeshua HaMashiach. En el nombre de nuestro amado Yeshua oramos. Amén. Amén. Nos vemos mañana. Con un cafecito con raíces. Chao.